decidido iniciar nuestros seminarios CAPSE con la presencia de Juan Alexis Valenzuela, que ha sido el año pasado tuvimos la oportunidad y la suerte de contar con su presentación. Este año esperamos poder volver a iniciar, ¿no es cierto?, nuestras actividades, y las inauguramos con la presencia de Alexis, que nos honra con su, digamos, con su estadía con nosotros, y con poder inaugurar este ciclo de seminarios que CAPSE siempre hace en función de estar en contacto ya sea con la comunidad universitaria y también con el entorno mayor, ¿no? Bueno, les presento a Alexis Valenzuela Mayorga. Él es magíster en salud pública, es coordinador del Observatorio de Salud en Masculinidades, subdirector de la Unidad de Salud Pública del Departamento de Formación Transversal en Salud de la Universidad, y autor del libro Identidades Masculinas en Profesiones Femeninas, colaborador del Informe de Salud y Masculinidades en la Región de las Américas 2019 de la Organización Panamericana de Salud y de la Organización Mundial de Salud. Además, un profesor, ¿no es cierto?, de la universidad, muy querido y admirado, ¿no es cierto?, por distintas carreras. Así que adelante, Juan Alexis, muchas gracias. Tienes todo el tiempo para ti. La idea, antes de que es que demos una media hora, tal vez un poquito más de preguntas y comentarios al final, como lo hemos hecho otras veces. Ya. Así Entonces, que muchas gracias. ¿trabajamos de 11:30 a 2:30? ¿Podría ser? Sí, Y podría de 2:30 ser, a sí. 1 dejamos las preguntas. Exacto, Ya, perfecto. vamos a Súper. hacerlo, vamos a tratar de seguir con el tiempo. ¿Ya? Bueno, una tremenda alegría para mí participar hoy día junto a ustedes. Voy a poner la presentación. Ahí está. Súper. Si durante la presentación me quieren hacer alguna consulta, avísenme, interrumpan, porque cuando uno presenta ustedes saben que uno no logra ver. Y bueno, una tremenda alegría, como les decía, poder compartir la presentación de hoy día. Vamos a ver sobre el tema masculinidad y el abordaje de la violencia de género. El semestre pasado, el año pasado en realidad, pero también fue el semestre pasado, fue en septiembre, presentamos un poco los temas de la violencia de género en pandemia, y vimos y profundizamos harto en lo que era, cómo afectaba tanto la salud de los hombres y las mujeres. En esta presentación voy a hablarles, quise presentarla de una perspectiva más positiva. Voy a hablarles además de las trayectorias de los hombres que eliminan la violencia. Vamos a revisar el origen de la violencia, los efectos de la violencia, tanto en la salud de las mujeres como en los hombres, y vamos a revisar las trayectorias de los hombres que renuncian a la violencia, porque mucha gente pregunta, ¿los hombres pueden abandonar la violencia? ¿Sirven los tratamientos? Pues son las preguntas que yo recibo cuando voy a casi todas las conferencias. Entonces aquí les voy a mostrar cuáles son los porcentajes de alta y de abandono y de renuncia a la violencia, así como las distintas trayectorias que tienen los varones al respecto. Comentarles que en este tema llevo trabajando más de 10 años, casi 20 años. Partí en atención primaria de salud, atendiendo a mujeres que eran víctimas de violencia, y después se abrió un pequeño programa donde podíamos atender varones, y eso me dio una trayectoria que significó que después levanté una ONG para trabajar en el tema de violencia por más de 8 años, y así sucesivamente. Hoy día les voy a presentar entonces esta experiencia y además la evidencia científica al respecto. Para comenzar, la violencia contra la mujer, la Organización Mundial de la Salud este año 2021 muestra en sus cifras que a nivel global 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual en el curso de su vida, en algún momento de su vida, por parte de terceros. Y en Chile, los estudios demuestran que en general la violencia tiene una prevalencia de un 35%. Los primeros estudios que se hicieron en el año 2000 mostraban una prevalencia de un 50%, y se redujeron a 35 y se ha mantenido entre 30 y 35
similar a la cifra de la OMS. Algunos aspectos importantes para entender cómo se reduce la violencia de género de 50 a 30% son fundamentalmente las políticas públicas. En los países donde no hay políticas públicas ni se adhieren a las conferencias de eliminación de todo tipo de discriminación y violencia contra la mujer, es muy difícil que se logren bajar las cifras. Lo que quiero decir es que mientras exista un ambiente de impunidad, no se reduce la violencia. Cuando los organismos que deben proteger a la víctima y que deben ejercer justicia en contra de los victimarios funcionan, se empieza a reducir la violencia. En pandemia, la famosa pandemia de ahora, ha aumentado la violencia. Los datos actualizados, los actualicé ahora a marzo del 2021, del Instituto Milenio, muestran que el 2020 las denuncias aumentaron un 43,8% en todo el año del 2020 respecto del 2019. Y el pic fue en mayo del 2020 con un aumento del 314% de las denuncias. Es decir, el confinamiento aumenta la tensión dentro de las personas que viven al interior de las viviendas, y dentro de este grupo quienes sufren las peores consecuencias son justamente las mujeres. Por otro lado, la misma pandemia hizo que disminuyera en total un 9% las denuncias a los tribunales de familia, ya que esto significa no solamente llamada telefónica, sino que hacer las videoconferencias, etcétera. Esas brechas digitales y la dificultad de hacer las denuncias hizo que las denuncias bajaran un 9%. Es decir, aumentaron las consultas telefónicas, pero las denuncias judiciales se redujeron un 9%. Aquí tenemos la trayectoria de los femicidios desde el año 2007 hasta el día de hoy. Si se fijan, el 2007, cuando recién empiezan las políticas de violencia de género, había más muertes, 62 muertes consumadas. Aquí tenemos las muertes consumadas. A partir del 2013 se empiezan a considerar los femicidios frustrados. Entonces podemos darnos cuenta que hay una baja, y esta baja tiene que ver principalmente con las medidas que toma la sociedad para proteger a la víctima y para ejercer justicia e impedir el ambiente de impunidad. Cuando hay impunidad, la violencia aumenta. Y al día de hoy, lamentablemente, tenemos 9 mujeres fallecidas víctimas de la violencia de pareja, del femicidio o feminicidio, como dicen los amigos centroamericanos, íntimo. Chile cuenta solamente el femicidio o feminicidio íntimo, no cuenta el feminicidio por afinidad. Por ejemplo, si un hombre mata a una mujer en la calle sin haber tenido un vínculo. Cuenta solo si es que eran esposos, parejas o padres del mismo hijo, y actualmente ya considera el pololeo. Pero otro tipo de violencia que significan muerte de mujeres no las considera, lo cual aumentaría considerablemente estas cifras. En general hemos mantenido en las 40, entre las 40 y las 46 fallecimientos, lamentablemente, de mujeres, muertes que podrían haber sido absolutamente evitables. Muchos hombres dicen, bueno, y las mujeres también matan a los hombres, y siempre pongo esta lámina desde que la encontré en las últimas conferencias que doy respecto de la relación entre los femicidios íntimos hacia mujeres y homicidios íntimos hacia hombres. Y esto quedó plasmado en el informe del 2019 de la Organización Mundial de la Salud, donde dice que en el ámbito del feminicidio se ha estimado que 1 de cada 2 mujeres son asesinadas por su pareja íntima o por algún familiar hombre, su pareja íntima hombre o un familiar hombre. En cambio, respecto de los hombres, 1 de cada 20 hombres es asesinado por su pareja mujer. Es decir, la diferencia es abismante. Los casos que incluso se han visto alguna vez en televisión o en los periódicos de hombres que han sido asesinados por sus parejas
la relación es mínima, es decir, es 1 por cada 20 hombres que mataron a su pareja íntima. Aquí no estamos considerando incluso los femicidios que ocurren en el ámbito público, sino que estamos considerando en el ámbito de la relación de pareja. O sea, en conclusión, son las mujeres las principales víctimas del femicidio y del homicidio por razones de género. Desde esta perspectiva, entonces, la violencia tiene como principal perpetrador a los varones y como principal víctima a las mujeres. Es algo de perogrullo, pero yo siempre lo pongo presente en el sentido de que si queremos eliminar la violencia, no basta con proteger a las víctimas, sino que hay que reeducar a los perpetradores. Cuando reeducamos los perpetradores, de manera sinérgica e indirecta, afectamos positivamente protegiendo a las víctimas. Países como, por ejemplo, como Canadá tienen esta política de eh, obligatoriamente a todo hombre que ejerce violencia o que es denunciado por violencia tiene que ir a tratamiento y después de 1988, veamos, son 30, después de más de 30 años tienen una reducción importante de la violencia hacia la mujer. Bueno, ¿y qué consecuencias trae también la violencia en los propios hombres? Porque vamos a ver la violencia, las consecuencias que trae hacia la mujer, pero también la violencia no solamente trae consecuencias hacia las mujeres, sino que hacia los varones. Aquí, por ejemplo, tenemos la cifra sobre los homicidios y otro tipo de muertes en los varones en la región de las Américas. Nos podemos dar cuenta de que el 88% de los hombres en todas las Américas en el periodo 2011-2015 murieron por homicidio versus el 12% de las mujeres. Es decir, por homicidios en el ámbito público mueren mucho más los hombres. En accidentes viales murieron el 76% de los hombres, de cirrosis al hígado, que tiene que ver principalmente con alcoholismo, el 70%, en suicidio el 77%, ojo, el 77% principalmente entre el 2011 y 2015 fueron varones versus el 33% mujeres. En VIH-Sida mueren principalmente los hombres, consumo de drogas también, consumo de alcohol 86%, ahogamiento 82%, y aquí hay una cosa que llama mucho la atención que tiene que ver con que los hombres que más mueren de ahogamiento son los que están cerca de cursos de agua, ríos, lagos o mar. Y lo sorprendente es que no hay políticas en esos lugares para enseñarle a nadar a los habitantes. Es decir, teniendo esta cifra que demuestra que la mayoría de los hombres mueren por ahogamiento, no hay políticas para enseñar a nadar, y a su vez muchos hombres que incluso son adolescentes y están conscientes de que no saben nadar, finalmente se tiran los cursos de los ríos para demostrar su hombría. De eso vamos a profundizar más adelante, de cómo la masculinidad en sí misma es la que está matando a los hombres. Es decir, el hecho de demostrar que yo soy hombre me pone en riesgo en virtud de que al demostrarlo pongo en riesgo mi salud. Y la exposición a fuerzas mecánicas, que tiene que ver principalmente con el trabajo, el 81% de los hombres son los que mueren por esta condición. Es decir, el ser varón ya te pone en riesgo de morir. Y son los hombres los que principalmente matan a otros hombres, y la violencia interpersonal es de las principales 3 causas de muerte en los hombres. La relación de los homicidios hombres y mujer es de 7,11. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada mujer que muere por homicidio, mueren 7,11 hombres. No tengo el estudio acá, se los cuento enseguida en esta diapo, pero la tengo en otra presentación. Se hizo un estudio de las muertes por homicidio en Santiago, en la región metropolitana, y la comuna que tenía la tasa bruta más alta de muerte por homicidio era Puente Alto.
Y en Puente Alto me llamó mucho la atención porque además es la comuna más grande. Yo ajusté la tasa y al ajustar la tasa, la comuna que proporcionalmente tiene mayor cantidad de homicidios es la comuna de Santiago, o Santiago Centro, conocida como Santiago Centro. Los que más mueren por homicidio, por supuesto, son los hombres. La hora en que más muere es entre las 9, entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana, es decir, en la noche. Por lo cual, ser hombre, andar de noche en la comuna de Santiago, te pone en un alto riesgo de una muerte por homicidio. Algo que se vio afectado con la pandemia en virtud del toque de queda. Para nada soy partidario del toque de queda, pero me interesa que podamos reflexionar respecto de los fenómenos sociales que se están viviendo en virtud de las medidas del, de la pandemia por COVID-19. Los hombres no solamente matan a otros hombres, matan mujeres, sino que se matan a sí mismos. Es decir, la mortalidad por suicidio tiene una brecha de 77%, como bien decíamos, es decir, el 77% de las muertes por suicidio son en hombres versus el 23% en mujeres. La frecuencia más alta se da entre los 15 y los 49 años. La mayor es entre los 30 y los 49 en las Américas. Si consideramos Chile, tenemos el dato de que las personas que tienen las tasas más altas de suicidio antes de la pandemia eran los adultos mayores. Ojo con ese dato en Chile, ojo con el tema de las pensiones. La razón del suicidio masculino es aproximadamente de 3,5 a 1 por mujer. Es decir, por cada mujer que se suicidan 3,5 hombres. Pero las mujeres son las que presentan los mayores intentos de suicidio. ¿Qué se habla al respecto? De que esa es una alerta, eso incluso es un factor protector en las mujeres en virtud de una forma de pedir ayuda. En cambio, la mayoría de los varones cuando se suicida toma medidas tan drásticas que es poco posible que puedan retroceder el suicidio. Es decir, la mayoría muere por ahorcamiento. Por lo cual, incluso los pocos que han sobrevivido del suicidio por ahorcamiento, para ellos es una marca en su masculinidad el no haber sido eficaz en haberse suicidado. A nivel de violencia colectiva, las principales muertes por violencia colectiva son de hombres. El 84% de las defunciones en la región de las Américas, es decir, en el continente, es principalmente de varones. Y por violencia colectiva o violencia institucional nos referimos a los fenómenos donde actúa el Estado o los movimientos como el estallido social. En el estallido social nos pudimos dar cuenta que principalmente murieron hombres y las personas que más perdieron su visión y su globo ocular fueron también varones. Y esta cifra es como para llamar la atención. A los 49 años en la región de las Américas ya han muerto el 20% de los hombres por causas principalmente prevenibles. Si se dan cuenta, aquí tenemos causas principalmente biológicas en estos dos segmentos. Aquí ya empiezan a aparecer las que se llaman causas externas y aquí ya derechamente tiene que ver con conducta, violencia interpersonal, accidentes viales, suicidio, consumo de droga, ahogamiento, VIH. Ya principalmente tiene que ver con la masculinidad a partir de los 15 años. Y de los 15 a los 50 años ya ha muerto el 20% de los hombres. Uno de cada cinco. Es decir, los hombres que superan los 50 años son menos en cantidad que las mujeres. Y esto va a significar lo que en el futuro se le llama la feminización de la vejez. La violencia entonces es una parte estructurante de la masculinidad. La masculinidad requiere de la violencia para expresarse. Ha sido formada por más de 6.000 años de patriarcado. Y a esto le llamamos caminar por el tablón, en virtud de que los hombres tienen, por un lado, la misoginia y por el otro lado, la homofobia, como los dos extremos de los cuales no se puede escapar en esta caminata por el tablón. Es decir, el tablón
como una línea que el hombre tiene que seguir, un curso de vida, no puede escaparse porque si no aparece la misoginia, que es el odio, el rechazo a la mujer y lo femenino, es decir, no, el hombre tiene que demostrar que no es mujer, y por el otro lado tiene el riesgo de la homofobia, tiene que demostrar que no es homosexual. Siempre corre ambos riesgos y su conducta la va a ir desarrollando para evitar ser considerado mujer o ser considerado homosexual. Hay una serie de autores que pueden revisar para trabajar el tema de la misoginia y la homofobia como parte estructurante de la violencia masculina. Pero a la vez tenemos los mandatos culturales de la caja de la masculinidad hegemónica, que este es un estudio que se hizo en varios países. Ahí se tomó países tanto de Europa como de América, algunos poquitos de Asia y África, y se vio la universalidad de estos mandatos culturales y se construyó esta caja de la masculinidad. Esta caja de la masculinidad muestra los mandatos que hace que los hombres se comporten como tal. Esto es lo que los pone en riesgo de morir por homicidio, es lo que pone en riesgo a las mujeres de sufrir violencia, es lo que pone en riesgo a los hombres de morir antes de los 50 años. Y se los voy a nombrar. En algún momento lo pueden profundizar o pueden buscar la bibliografía. Los hombres tienen que ser autosuficientes en los problemas, es decir, no tienen que pedir ayuda. Tienen que ser fuertes ante todo, tienen que demostrar su fuerza física. Tienen que ser competitivos y ejercer liderazgo, no pueden subordinarse. Tienen roles de género rígido, no hacen lo que hacen las mujeres, hacen lo que hacen los hombres. Hay una heterosexualidad y una homofobia en el cual, a pesar de que mi orientación sexual sea gay, yo tengo que demostrar mi heterosexualidad y por lo cual me voy a casar con una mujer y a lo mejor a los 60, 50 años recién voy a salir del closet y a pesar que incluso sea gay, voy a ser homofóbico y voy a rechazar a los homosexuales. ¿Qué más decir si soy heterosexual? No solamente basta con serlo, sino que tengo que demostrar mi heterosexualidad mediante la homofobia, que es el rechazo de los homosexuales, las burlas a los homosexuales, y la hipersexualidad. La hipersexualidad es tener mucho sexo con muchas parejas, lo cual también me pone en riesgo de ITS, VIH-Sida y otros. La agresión y el control sobre las decisiones, es decir, tenemos los hombres que demostrar de manera agresiva que somos capaces de tomar decisiones. De hecho, se usa mucho en las empresas, tienes un vendedor agresivo, aumentó el número de ventas y ser proveedor del hogar. Esto es lo que es una de las razones que está matando a los hombres de COVID-19. Contarles que de la pandemia del COVID-19, los que más han muerto son los hombres. Hay dos razones. Una tiene que ver con las células T en los varones que tiene mayor capacidad para conectarse con el SARS-CoV-2 y dos, el que los hombres se ven obligados a salir a trabajar para sustentar su familia en virtud de que si no lo hacen no serían considerados varones. La traducción al español es caja de masculinidad, pero si usáramos la traducción más literal del inglés, que es box, se refiere a box por closet, sería la traducción al closet. Es decir, esto es como el closet de la masculinidad, donde los hombres estamos invitados a salir del closet de la masculinidad y poder liberarnos de esto. Ya vamos a ver un poco sobre experiencias para salirse del closet o de la caja de la masculinidad. Entonces, esta masculinidad hegemónica ha sido construida por más de 6.000 años y se define como la configuración de género que incorpora la respuesta aceptada en un momento histórico específico a la legitimidad del patriarcado. El patriarcado no se puede legitimar sin la masculinidad hegemónica. Si los hombres no tienen esta posición dominante sobre las mujeres y las mujeres no se subordinan. Hoy en día la consigna del feminismo es que el patriarcado se va a acabar y que va a caer y el feminismo va a subir en virtud de que cada vez se están desarrollando más políticas que apunten hacia la igualdad de género. Eso logra estremecer el patriarcado, pero ojo, así todo, las cifras hoy en día muestran que
La inmensa mayoría de los hombres están en los poderes de decisión políticos, económicos, organizacionales. El proceso es largo. La masculinidad hegemónica va a responder al ideal cultural del, como decíamos, del momento histórico y también al poder. Y lo interesante es que tiene éxito en su reclamo de autoridad sin necesidad de ejercer violencia directa. Es decir, los hombres, por el solo hecho de ser hombres, ya tienen autoridad. Se les atiende. Cuando teníamos oficinas se le ofrecía un cafecito. Si era un profesor varón, por ejemplo, estudiante, una investigación con los profesores y con estudiantes de carreras como enfermería, terapia ocupacional y trabajo social, mostraban que los profesores y profesoras atendían más a los varones en clases, les daban más la palabra, se acordaban de sus nombres que las mujeres. Es decir, siempre van a haber estos privilegios masculinos. Esperemos que no sea siempre. Borremos el siempre y pongamos en estos momentos. La masculinidad hegemónica entonces establece además relaciones de dominación y subordinación, no solo con las mujeres y los homosexuales, sino que también entre los distintos hombres, dominando principalmente los hombres blancos heterosexuales y subordinando a los hombres homosexuales, afeminados, racializados, me refiero a afrodescendientes, indígenas, hombres diversos, hombres queer, hombres no binarios, todos ellos van a ser subordinados por la masculinidad hegemónica. Según los estudios de la masculinidad hegemónica, en Santiago de Chile, hechos por Olavarría, Valdés en el 98, revisados por Valenzuela en el 2008 y re-revisados por Valenzuela y de Keyser en otro estudio que se hizo en el 2016, los hombres en Santiago de Chile tienen ciertos mandatos culturales que se mantienen en el tiempo. Tienen que ser activos, es decir, es la ley de su casa, su mujer e hijos le deben obediencia, es el jefe de hogar. Cuando el hombre siente que pierde esta autoridad, entran las inseguridades. Y también cuando siente que no es la ley de su casa. Se fijan, aquí ya podemos ver los elementos que pueden generar violencia. Autónomos, son libres y autónomos y tratan en igualdad con otros hombres, no con las mujeres. Con las mujeres tienen un discurso políticamente correcto de igualdad, pero en la complicidad masculina, cuando usted pone un grupo de hombres a conversar entre ellos, se establece nuevamente la descalificación y la misoginia. Tienen que ser fuertes, sin expresar emociones, sin llorar, a excepción que esto reafirme su hombría. Es decir, si el Colo-Colo o la Universidad de Chile perdió un partido de fútbol, ahí pueden llorar, pero no pueden llorar si es que sacaron una mala nota, si es que tienen miedo. Tienen que ser potentes, demostrar su fuerza física, pero además ser protectores de los suyos. Un pequeño estudio que se hizo con adolescentes mostraba en Chile, que lo hice en mi tesis de magíster, mostraba cómo los adolescentes sentían que se ponían en riesgo al salir a comprar en la noche o al salir de noche a caminar con su polola. Porque si es que alguien le decía algo a su polola, ellos tenían que dar cara. Y dar cara significaba una pelea y significaba que podían salir heridos o muertos. Y salir a comprar de noche es que si iban en un grupo había que dar cara. Y dar cara significa proteger a la complicidad masculina, a la cofradía masculina, al grupo, al pare, en contra del otro grupo que se está oponiendo. Racionales, toman decisiones a través de un análisis racional. Esto es un mandato cultural, no significa que los hombres sean racionales, es algo que tiene mucho que discutir. No es racional andar a 140 por hora en la carretera, no es racional arriesgarse a contagiarse COVID, no es racional hacer una fiesta en tiempo de pandemia. Emocionalmente controlado también es discutible, aparece como un mandato cultural, no demuestran sus emociones. Heterosexuales, le gustan las mujeres y como hablábamos dentro de esta heterosexualidad, para demostrarla tienen que ser padres, estar emparejados con una mujer y tener una familia. Incluso cuando los hombres solamente tienen pareja y no tienen hijos, todavía es cuestionada su masculinidad por los otros hombres. Los proveedores de la familia y su ámbito de acción es la calle, el hombre es de la calle, no es de la casa. De ahí que lo pone en riesgo nuevamente el tema de la pandemia. Todo esto siempre en oposición a los hombres homosexuales, los varones feminizados, las mujeres, lo femenino. Los hombres siempre buscan no exponerse a salirse de este tablón, de no caer en
la homosexualidad, de no caer en ser considerados mujeres. Y los va a tensionar, los va a someter a una vivencia de incomodidad, dolor y frustración. Lo que quiero decir con esto es que la masculinidad hegemónica da privilegios, pero también, como dice Bourdieu, genera una amputación de la afectividad. Según los estudios latinoamericanos de masculinidades, los hombres entonces tienen dos dimensiones: la natural, que se considera hombre simplemente por el hecho de tener órganos sexuales, y la social, que es el título de hombre que te lo dan los otros hombres por tener familia y trabajo. Según estos estudios, entonces, los hombres tienen que pasar una serie de ritos de pasos o pruebas para lograr ser hombres, ser hombre en la adultez. Acuérdense de una frase, aquí se me va a caer el carnet, pero todavía lo repiten, del Chavo del Ocho, cuando don Ramón le dice al Chavo, eh, no llores, ¿acaso no eres hombre? Y el Chavo le dice, no, no soy hombre, ¿y qué eres? Niño, dice el Chavo. Es decir, en eso se está expresando que el hombre es finalmente el adulto, mientras tanto no se considera hombres. Y, ojo, los dos interlocutores que van a darle la calidad de hombre a los varones son los otros hombres y las mujeres. Porque al perder a, comillas, su mujer, que no es suya, pero así pongo las comillas, lo pone en riesgo de perder su estatus. De ahí la gran desesperación de muchos hombres cuando sienten que pierden a su mujer, que pierden a su familia, porque para ellos es considerado la mujer es parte de su masculinidad. Sin la mujer no tiene masculinidad. Y aquí otro dato, el momento más crítico de mayor riesgo en una mujer es cuando va a ser abandono del hogar. Muchos de ustedes que son psicólogos u otras profesiones como trabajadores sociales o enfermeros, enfermeras, cuando vayan a orientar a una mujer que está decidida a hacer abandono del hogar, es súper importante que la red de apoyo sea sólida, y que la organización de la salida del hogar esté bien realizada, ojalá con el aviso previo en Carabinero, en la policía, pero sobre todo con la red de apoyo más íntima, porque ese es el momento en que la pone en riesgo de morir o de ser brutalmente agredida. Con la mujer el hombre construye la diferencia, con los varones se identifica con el modelo eh, hegemónico y se construye una comunidad genérica que se le llama la homosociabilidad, como la capacidad de entre hombres, entre iguales, empezar a educarse. Y el trabajo es el eje fundamental también de esta identidad masculina, porque el trabajo lo hace ser proveedor, le da autoridad, le da prestigio, le da poder, establece jerarquías, si tiene, gana más dinero, si tiene jefaturas. Pero, por otro lado, los accidentes laborales fatales son 8 veces mayores en los hombres. Y es el 10% de todas las defunciones relacionadas con el trabajo. ¿Alguien tiene alguna opinión? Escuché por ahí un sonido. Bien, el gran problema con respecto del trabajo y la masculinidad es que para los varones de sectores populares les es muy difícil cumplir con el rol de proveedor, y la cesantía y los momentos de crisis como los que estamos viviendo ahora van a afectar la identidad masculina. De allí que la violencia pueda ser una respuesta para recuperar la masculinidad hegemónica, que es lo que un poco nos muestran las cifras. ¿Qué tipos de violencia sufre la mujer de parte de los hombres? Violencia económica, cuando no recibe los ingresos que le corresponden, se les niega o se les controla. Hay hombres incluso que controlan los ingresos de las mujeres que trabajan. Violencia física, golpes, eh, patadas de puño, etc. Violencia psicológica, descalificaciones, insultos. Violencia patrimonial, cuando los hombres se apropian de las herencias, de los bienes de las mujeres. Desigualdad y discriminación. Violencia sexual, cuando son forzadas a tener actividad sexual. Pero de todas las violencias, la base, según Pierre Bourdieu, es la violencia simbólica. ¿Y qué es la violencia simbólica? Lo que ustedes ven ahí en esa foto. Esta foto es de publicidad de este siglo. Esta foto es de publicidad de los años 50. Esto es violencia simbólica, es pensar que las mujeres están subordinadas a lo doméstico, es pensar que las mujeres están subordinadas al poder. Esa es la base principalmente de la violencia de las mujeres, contra las mujeres.
Es decir, los mensajes que todos los días están recibiendo hombres y mujeres es que los hombres son superiores, es que las mujeres tienen que ser subordinadas. Ni siquiera les voy a hablar del reggaetón, porque eso da para hacer un seminario completo sobre toda la humillación que reciben las mujeres, canciones que son cantadas por hombres y por mujeres, que solamente habla de subordinación. Entonces esta violencia simbólica que está en nuestro lenguaje, que está en el conocimiento y por Dios le llaman el desconocimiento, eso que decimos, no, si es normal, si, ay, ¿para qué le ponen tanto color? Si da lo mismo decir ellas y ellos, mejor digamos ellos. Eso es violencia simbólica y es la base de la violencia contra la mujer. Entonces, el cambio debe partir desde la violencia simbólica, desde el lenguaje, desde las relaciones. Por otro lado, aquí cito a Liberty Aldrich, que es la directora del programa de violencia intrafamiliar de Nueva York, dice que las mujeres consideran una verdadera reparación el hecho que el hombre ingrese a un tratamiento por sobre la reclusión o la condena. Entonces, ella hizo un estudio con las mujeres que eran víctimas de violencia en Nueva York y en Estados Unidos existe la ley muy parecida acá. Los hombres pueden ir, pero es un poquito más rígida. Los hombres pueden ir a cárcel, los hombres pueden ir alejarse de la casa, los hombres pueden pagar multas o pueden someterse a tratamiento. Entonces, lo que más valoran las mujeres son los tratamientos. ¿Por qué los valoran tanto? Porque ellas sienten que por un lado se va a eliminar la violencia contra ellas y por otro lado se va a eliminar la violencia contra la futura mujer que va a tener ese hombre, en una perspectiva de sororidad con la otra mujer que viene. Porque si el hombre es encarcelado o sacado de su hogar, va a buscar una segunda mujer que la va a volver a violentar. Entonces, de esa perspectiva, la reeducación o el tratamiento sería una de las formas de reparación hacia la mujer más valoradas por ella en Nueva York. Y la gran pregunta que todo el mundo me hace, ¿es posible que los hombres renuncien a la violencia? ¿Es posible estos procesos de deconstrucción? La evidencia científica muestra lo siguiente. Dessner, en el año 86, dice que a un año de tratamiento los hombres generan una mejoría significativa. Harris, también en el 86, dice que post tratamiento hay una mejoría de un 73% de los casos de los hombres en tratamiento por violencia. Hamber y Hastings, en el 88, dicen que post tratamiento hay una mejoría significativa en los hombres, pero ojo, hay un 51% de abandonos. Edelson y Sayer dicen que a los 6 meses hay mejorías significativas. Y ojo, un 68% de abandonos. Faulkner dice que post tratamiento hay una mejoría significativa en el 92. Nuevamente Palmer en el 92 dice que a un año hay mejoría significativa en las relaciones con los maltratadores no tratados, es decir, revisó los maltratadores no tratados y los que recibieron tratamiento y hay diferencias significativas. Para los que saben de estadística, saben lo que significan las diferencias significativas. Reinerson y Fischel dice que post tratamiento hay mejoría significativa en el 93 y Echeburúa, Fernández y Montalvo en el 97 dice que después de 3 meses el 48% de los hombres rechazó los tratamientos terapéuticos al inicio del programa y el 69% tuvo éxito terapéutico en los casos que fueron tratados. Echeburúa luego sigue con su trayectoria en el año 2000 y muestra, tomando varios centros de tratamiento, que en virtud que hay una ley en España que a los hombres los manda a tratamiento, muestra que de todos los participantes de los programas terapéuticos, el 55% completaron exitosamente el programa. Es decir, el 55% terminó el programa y eliminó la violencia. Y este cuadro es de quien les habla, muestra, lo hice desde el 2008 al 2012, después hice otra continuidad hasta el 2015 y finalmente lo mostré el 2015 y fue publicado el 2019 en la revista de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Y muestra justamente que de todos estos hombres que fueron atendidos entre el 2008 y el 2012, el 50,5% fueron dados de alta y eliminaron efectivamente la violencia. Es decir, en general las intervenciones en violencia en varones tienen un 51% de efectividad, que sería el vaso medio lleno.
Si lo comparamos con la efectividad que tienen los tratamientos por drogadicción, tienen entre un 10 a un 20% de alta de lo que llamaríamos abstinencia o reducción del consumo. 10 a 20% de efectividad, versus un 51 los de droga, los de violencia. Es decir, es muy interesante porque hay muy pocos fondos invertidos en violencia, en reeducación de la violencia de los varones. El único programa, o el principal programa en realidad, los otros son muy pequeñitos, el que tiene el CERNAMEC, de los hombres libres de una vida de violencia, y tiene 100 cupos por región en las 15 regiones, 1.500 cupos, que no alcanzan a cubrir ni siquiera el 1% de las denuncias de los hombres que ejercen violencia. Disculpe, Sí, para el alta, ¿qué se considera? buen punto. Que haya tenido un año completo de tratamiento, participó en 40 sesiones. Se tuvo una entrevista donde la pareja reportó, la pareja o personas significativas, puede ser pareja o otra persona que haya vivido con ella, pero principalmente la pareja reportó la eliminación de la violencia. Y la entrevista con la pareja es absolutamente confidencial. Es decir, si la pareja dice que el hombre no, que mantiene la violencia, no se le va a informar al hombre de dicha situación. Así Y que se consideran esos aspectos. ese seguimiento, ¿por cuánto tiempo lo realizan? Esta cifra Como para no que te saber di, reincidencia. súper, del 50% es a un año y el estudio es de 5 años. Y tengo otros estudios que se hicieron de seguimiento a un año y 2 años, es decir, donde se fue a visitar a los hombres y sus parejas y familias 2 años después del tratamiento y demuestran que se mantiene la efectividad en un 80, 60 y 50%. Es decir, la inmensa mayoría de este 50% mantiene por 2 años y algunos por 3, mantiene la eliminación de la violencia. Gracias, esa era mi De duda. nada, de nada. Una Si pregunta. cualquier cosa, después, si quieren, les puedo mandar los estudios. Sí, cuénteme nomás. Es que estábamos viendo antes el tema, había salido el tema del reggaetón y yo quedé con una duda porque he tenido bastantes amistades, mujeres, que buscan reivindicar los derechos de las mujeres y este tema de apaciguar el tema de la violencia en los hombres, pero ellas escuchan reggaetón entendiendo todo el contenido simbólico sexualizado que tiene esta música. Entonces, yo de manera de poder comprender por qué ellas escuchan este tipo de música, a pesar de que ellas defienden estos ideales, quiero consultar si existen estudios que de alguna manera expliquen esto. Sí, hay estudios respecto del reggaetón, son pocos, o sea, bueno, no son pocos, son nuevos, más bien, porque el reggaetón es un fenómeno relativamente nuevo. En comparación de fenómenos más largos como los estudios feministas que tienen 100 años o los estudios masculinidad que tienen 40. Ahí pongo en perspectiva lo que es nuevo. Desde esa perspectiva, lo que diría el reggaetón no es mi tema, pero lo que diría respecto del reggaetón es lo mismo que diría respecto de, por ejemplo, la arquitectura de la ciudad. La arquitectura de la ciudad es de carácter patriarcal, tiene símbolos fálicos por todas partes, pero eso no significa de que la responsabilidad sea de las mujeres que miran los símbolos fálicos. Frente a esto, lo que quiero decir es que la cultura donde está involucrado el reggaetón es patriarcal, es androcentrista, es misógina y es homofóbica. Y dentro de eso estamos nosotros las personas. Entonces, las compañeras que escuchan reggaetón y por otro lado reivindican la lucha en contra de la violencia de la mujer, están haciendo un proceso de deconstrucción igual que el que estamos haciendo los hombres, que queremos eliminar la violencia de los varones contra las mujeres, pero todavía tenemos ciertas, eh, podríamos decir, inconsistencias. Es decir, no, lo que yo les recomendaría es no busquen la pureza en las personas. Nadie es como 100% consecuente. Y vivimos con estas contradicciones, pero sí cuestionémoslas a nosotros mismos para que podamos cuestionar la hegemonía que nosotros tenemos, más que cuestionar la hegemonía que tienen los
los otros. Bien, voy a seguir, me quedan 15 minutitos y de ahí para que conversemos un poco. El modelo Duluth fue el primer modelo a nivel mundial que decide intervenir con hombres que ejercen violencia. Y se pone como principal objetivo la protección a la víctima. El modelo Duluth nace en Minnesota, Estados Unidos, nace del movimiento feminista que decide levantar primero albergues para las mujeres que eran víctimas de violencia y después de unos años se dan cuenta que están llenos los albergues, pero que la mayoría de las mujeres cuando sale el albergue vuelve con el agresor. Entonces dicen, trabajemos con los agresores y parte las mismas feministas trabajando con los hombres que ejercen violencia. Por lo cual, lo que quiero decir es que el tratamiento para los hombres que ejercen violencia también nace del feminismo. No solamente la protección a las víctimas, y no solamente la lucha contra la violencia machista, sino que incluso la reeducación de hombres nace del feminismo. Y rápidamente nos involucramos los hombres para hacernos cargo de nuestra propia violencia y empiezan a salir los otros estudios. Pero el primero, que es el de Duluth, nace del movimiento feminista en Minnesota, Estados Unidos, y salta rápidamente a Canadá. Ellos crean la respuesta comunitaria coordinada, que es muy interesante, se las nombro, que es que cualquier hombre que ejerce violencia va directamente, es detenido, no hay una cosa que va al juzgado primero, etcétera, no. Están todos coordinados, va la policía, la mujer llama al 911, lo toma detenido, la mujer puede decir, no lo tomen, es mi marido, es para hacerle un susto. No, la respuesta actúa independientemente de que la mujer acuse o no acuse, porque se considera que la violencia fue ejercida hacia la comunidad. Es decir, cuando una mujer es agredida, en Canadá se considera que la comunidad fue agredida. Desde esa perspectiva, no es la mujer la que tiene que estar a cargo de la tramitación judicial, sino que es el Estado que se hace cargo. Entonces se toma al hombre, se lleva a la cárcel o a la policía, pasa al tribunal, y si el tribunal determina lo manda a cárcel o le da a elegir tratamiento. Por supuesto, la mayoría de los hombres elige tratamiento. Y este tratamiento es efectivo. Si se da la reincidencia, se avisa nuevamente y ahí sí que ya le corresponde hacer cárcel o alejarse del hogar de la persona, que es el gran problema que tenemos en Chile. Los hombres reinciden y el sistema judicial no toma medidas drásticas, que es como el gran problema de Chile. Pero sigamos con esta reflexión. ¿Cómo son las trayectorias de los hombres que renuncian a la violencia? Entonces, existen varios modelos de tratamiento, el cognitivo-conductual, el modelo de Cheburúa principalmente. Beno de Keyser tiene el de, se llamaba Hombres que renuncian a la violencia, y después ahora se llama Hombres responsabilizándose por su vida. Está el modelo WEN de Costa Rica, pero en general podríamos decir que los modelos varían entre lo cognitivo-conductual y lo humanista. Y dentro del humanista, rogeriano y freiriano, con la educación crítica y la educación popular. Es un más o menos en qué consisten los tratamientos. Hoy día no les voy a pasar los tratamientos, sino que quiero reflexionar respecto a los resultados. Quiero mostrarles el vaso medio lleno. Entonces, ¿cómo son las trayectorias de estos hombres que renuncian a la violencia? ¿Cómo continúan los hombres su vida de pareja después del tratamiento? ¿Qué trayectoria establecen? ¿Qué cambios significativos generan? Bueno, después de 7 años trabajando con hombres, atendí a más de 500 hombres, se me generó un cambio significativo a mí, lo digo de inmediato. Creo que vi varios hombres que eliminaron la violencia, pero creo que el que se vio más beneficiado fui yo, que pude también eliminar la violencia que también ejercía de manera invisible, esta violencia simbólica, y sigo deconstruyendo y sigo eliminándola. Pero me hice esa pregunta, y ahí les dejo un link de YouTube por si quieren ver el testimonio de un hombre que se sometió a tratamiento y cuenta cómo fue su proceso. Entonces, tomé una tesis de Beno de Keyser, que se llama es su tesis doctoral sobre las trayectorias de los hombres que ejercen violencia. Y en esta tesis propone Beno que hay un fenómeno de resistencia y de cambio. Está el hábitus, que es la tendencia a mantener el statu quo, que se opone al cambio, que no es posible intervenir solamente desde la concientización,
sino que requiere de un proceso mayor y conspira contra el cambio. Según Václavic, que aparece en la tesis de Kaiser, hay dos tipos de cambios. Uno, el cambio único ocurre dentro de un sistema que no se modifica sustancialmente, es decir, lo que nosotros le llamamos cambios cosméticos. Y dos, el cambio donde el sistema sí se modifica. Y está también la enantiodometría, que también son los extremos psicológicos, que son cambios de un extremo al otro que secretamente contiene su propio contrario. Cuanto más extrema es una posición, tanto más fácilmente se puede esperar una enantiodometría. Un ejemplo, yo he conocido gente que ha sido como, por ejemplo, súper fanático de izquierda radical y de repente, ¡pum!, tú lo ves en el otro extremo, en la derecha tradicional conservadora. Gente súper liberal que, ¡pum!, después se convierte súper conservadora y religiosa. Esa es la enantiodometría, pero mantienen la mentalidad fanática, la mentalidad absoluta, que es de blancos o negros, de todo o nada. Por lo tanto, lo que propone de Kaiser no es un cambio enantiodométrico, ¿sí?, de un extremo al otro, sino que más bien una trayectoria. Dice que todo cambio, sobre todo los cambios mayores, suponen una trayectoria, y un cambio significativo va más allá de la mera fuerza de voluntad de querer cambiar. Requiere un trabajo pedagógico, requiere una autoridad pedagógica, es decir, que quien esté interviniendo sea un modelo que sea intensamente semejante para poder cambiar el hábito y diversos elementos internos y externos. Kaufman, que lo trae a colación Kaiser, dice que hay tres ejes básicos para cambiar la violencia en los hombres. Uno es el cuestionamiento de la forma en que se incorpora el poder, es decir, cuestionar las ventajas y los privilegios que reportan nuestras relaciones. Por ser hombres, todos los hombres tenemos privilegios. La idea es cuestionar eso. Dos, reconocer el dolor y los costos de esta socialización para los hombres y para las personas que los rodean. Por ejemplo, el dolor de haber tenido que renunciar a la afectividad, a la emotividad, el dolor de, como un ejemplo, pasar menos tiempo con la familia para poder tener mayores recursos económicos. Los costos de ejercer la violencia en la salud mental de las mujeres, en la salud física de las mujeres. Y el tercer elemento, las ganancias que se pueden tener en la pareja, en los hijos e hijas, en otros hombres, en el propio cuerpo, en las emociones y en la salud. El cambio de la masculinidad, el quiebre de la masculinidad hegemónica tiene grandes cambios en la pareja, grandes cambios con los hijos e hijas. Los hombres que han hecho un proceso de construcción, las investigaciones dicen de que los hijos ven en ellos los cambios, las relaciones se vuelven más significativas, más afectivas. Y también se ha hecho estudio en hombres adultos mayores que han tenido una trayectoria muy tradicional, muy hegemónica, y se les genera mucha depresión por haber perdido el tiempo de pasar con sus hijos, con su familia, de haberse perdido la crianza, versus los hombres que se involucraron en las paternidades, se involucraron en la crianza, cuando llegan a la etapa de adulto medio, tienen un mayor sentimiento de trascendencia. Lo mismo el cuidado de la salud, cuando los hombres se hacen cargo de su propia salud, también tiene un efecto de ganancia. Entonces, cuestionar el poder, reconocer el dolor y los costos que trae la masculinidad hegemónica y ver las ganancias que genera el cambio. Ahora, no todos los hombres tienen las mismas trayectorias. Algunos esconden sus emociones, el miedo, o lo disfrazan. Cuando tienen que enfrentarlo en los tratamientos, me tocaba verlo en los grupos de tratamiento, muchos desertaban. Cuando algunos se quebraba y lloraba en taller, a la otra semana no iba por vergüenza. Pero aquellos que se atreven a explorar aspectos subjetivos de su historia, de su vida más íntima, que van más allá de la violencia, porque la violencia es la punta del iceberg, detrás hay toda una biografía, logran generar cambios significativos tanto en su vida como en el de su familia. Desde esta perspectiva, Beno habla justamente de dos trayectorias, y yo tomo su tesis doctoral y propongo tres trayectorias.
en base a la experiencia de estos 7 años en la ONG Centro Hombres Libres. Lo investigo y, como les contaba, lo publico en el Congreso de Salud Pública, la revista de Salud Pública de la Universidad de Antioquia del 2019. ¿Cuáles son estas 3 trayectorias? Trayectoria 1. Los varones que solo desean recuperar a su pareja. Estos llegan rápidamente y el único motivo de consulta es recuperar su pareja. Y desarrollan una trayectoria que se subdivide en 2. Quienes no eliminan la violencia física y mantienen las relaciones de dominación. No terminan el tratamiento, lo hacen solo por 6 meses, se consigue un abogado que consiga que se suspenda su tratamiento. Ellos le llaman bajar el volumen o modular la violencia, bajan la violencia, la vuelven menos intensiva, eliminan a lo mejor la violencia física, pero siguen con los gritos, con el abuso de poder, simulan para poder recuperar a la pareja, y si es que existe impunidad judicial, abandonan el tratamiento. Estos ya cuando se dan cuenta que el tribunal no les va a hacer nada, se van, llanamente. Estos serían considerados abandonos, pero igual es una trayectoria. Y el punto 1, punto 2 son aquellos que solo eliminan la violencia física, pero mantienen todas las estrategias de dominación. Mantienen la relación de la pareja, niegan las estrategias de dominación, o también pueden ser minimizadas o incluso aceptadas por la pareja en virtud de que, como ya no sufre violencia física, ya ella considera un avance. La relación tiene un gran cambio en virtud que se eliminan estos golpes, pero mantiene su estabilidad en torno al poder. La trayectoria 2 son hombres que terminan el tratamiento. Estos los terminaron, un poco lo que me preguntaban, hicieron el año completo, las 40 sesiones. Eliminan la violencia física y psicológica, cuestionan el sistema sexo-género, se readaptan a una vida nueva en pareja, comparten el poder en algunas áreas, pero lo mantienen en otras. Es decir, por ejemplo, se dejan el dinero y siguen ellos a cargo del dinero. O sea, hay un área que todavía no les permite avanzar, pero en la gran cantidad del motivo de consulta principalmente, que era la violencia física y psicológica, la logran eliminar. Y la trayectoria 3, que es la más significativa, que es la que a mí me llamó sorprendentemente la atención, son aquellos hombres que terminan el proceso terapéutico, continúan cuestionándose, se deconstruyen y van mucho más allá de lo que nosotros esperábamos de un tratamiento. Ingresan a iglesias no fanáticas, en el sentido que no van a generar a movimientos de iglesias, más bien, no van a generar un movimiento de neoconservadurismo. Ingresan a movimientos filosóficos, a grupos, por ejemplo, pro amor, pro lactancia, a favor del apego. Más bien desarrollan una búsqueda de su espiritualidad y empiezan a desarrollar voluntariado. Un ejemplo es Carlos, que está en el YouTube que les mostré ahí en una de las diapos, que él, después de terminar su tratamiento, se puso en un grupo pro amor y hacía talleres y le enseñaba a los hombres y mujeres a desarrollar la profundidad del amor. Participaba después tuvo una nueva pareja, de las tetadas, estaba a favor de la lactancia materna pública, acompañaba a su pareja a todos lados. Él se hacía cargo del cuidado de los niños, o sea, fue mucho más allá. Otros ingresan a estudiar carreras de las ciencias sociales y psicología. Ahí tengo Luis Fe, le puse el nombre, de disminuir su nombre, que fueron 2 que entraron a estudiar carreras de las ciencias sociales, que se cuestionaron a sí mismos, la estructura social que reproduce la violencia, y dejaron sus carreras que eran más bien del ámbito matemático y de la mecánica, y se dedicaron algunos estudiaron psicología, trabajo social, se dedicaron a estudiar más ciencias sociales que cuestionaran la sociedad en su conjunto. Otra trayectoria son los que construyen un proyecto de vida en comunión con la ecología y la familia. Y aquí tengo a Mar, que es Marcelo. Marcelo incluso se fue de Santiago, se compró su parcela, tiene agua de pozo, se dedica tiempo a su familia. Él se queda haciendo las labores de hogar, la esposa va a trabajar a Santiago. Trayectorias tipo 3, es decir, son trayectorias que nosotros no teníamos como objetivo de nuestro tratamiento, de nuestra intervención, pero se lograron, es decir, las propias personas fueron mucho más allá del tratamiento. ¿Cuáles fueron los resultados de estas trayectorias?
en relación a la pareja. Miren qué sorprendente. La trayectoria 1, los que le bajan el volumen a la violencia, los que eliminan solo la violencia física, o los que abandonan el tratamiento, mantienen la relación de la pareja. ¿Por qué? Porque la violencia estructura la relación de la pareja. Los que mantienen la trayectoria 2 mantienen la relación de la pareja o se produce un buen divorcio, porque todavía mantienen la relación de poder. Y los que desarrollan la trayectoria 3 generalmente terminan o les terminan la relación de pareja. Su desarrollo entra en crisis con la estructura familiar. Me acuerdo de Andrés que la pareja le decía, mira, yo ahora me pongo minifalda, ando con escote, y a ti te da lo mismo si los hombres me miran. Decía, pero si no me importa cómo tú te vistas. Decía, pero claro, tú ya no me quieres. Yo antes me decías, no te pongas eso, no te pongas eso, estabas pendiente de mí, ahora no. Entonces, el poder la relación de dominación con la que se generó la pareja se quiebra. Y lo más seguro es que los hombres que eliminan la violencia terminen su relación de pareja. Por lo mismo, voy a adelantarme en esto. No, bueno, por lo mismo, no es recomendable la terapia de pareja cuando hay violencia. Uno, por la relación de poder y subordinación a la cual está sometida la mujer. Y dos, porque si de verdad se logra una buena trayectoria, lo más seguro es que la pareja termine. Bien, estas trayectorias, ya con esto vamos cerrando, no constituyen tipos puros o claramente definidos, sino que se mezclan. No es que haya nombres tipo 1, tipo 2 y tipo 3 de trayectoria, sino que algunos tienen elementos de la 2 y la 3, tienen más elementos de la 3, de la 2, etc. Según Beno de Keyser, la trayectoria o el proceso personal de cambio debe involucrar planos como el discurso, el cambio en el lenguaje, la conciencia, la emotividad y la práctica. Y este proceso, como dijimos, no es lineal. Hay procesos de resistencia, de retroceso, pero la gran apuesta, y cito textual a de Keyser, dice, aún en la socialización más dura de un hombre que es violento, existe la semilla del cambio. Por lo tanto, renunciar a la violencia pasa a ser por la reconsideración de lo que significa ser hombre. Es decir, no puede haber eliminación de la violencia sin eliminación de lo que es ser hombre o cuestionamiento de lo que es ser hombre. Esto lo dejo como para una reflexión más adelante sobre la infidelidad y la masculinidad y sobre los hijos y hijas y la sinergia de género. Les cuento, es decir, ¿es la infidelidad una forma de violencia? Meller tiene una reflexión interesante. Los hijos y las hijas, ¿cómo actúan frente a la violencia? Ahí también hay un estudio interesante de Szabo que muestra que los hijos tienden a repetir la violencia de los padres. Tienden, no están determinados. Y lo que les contaba como reflexión final es la violencia, lo que vincula las parejas. Se los dejo como consulta, no la voy a responder. ¿Es posible que una pareja sin violencia se mantenga sin violencia cuando esté en su génesis? ¿Servirá intervenir en la pareja comunidad post-tratamiento? Propuestas, see and wait, ver y esperar. El tratamiento es largo, si es que van a trabajar con pareja, no se recomienda si es que hay violencia, y se recomienda observar las trayectorias para ver qué tipo de trayectoria están desarrollando los varones. Muchas gracias. Quedo atento a sus consultas. Ahí pueden buscar más evidencia, les dejo ese texto, lo pueden encontrar en la web, Masculinidad y Salud en la Región de las Américas, de la OPS. Muchísimas gracias, Alexis. Muy interesante tu presentación. Yo creo que hay muchas preguntas o comentarios que hacer. Me parece que en sala hay una persona que ya quiere hacer una pregunta. Yarela, ¿sí? Yarela, adelante. No es una pregunta en sí, solo quería decirle que si puede compartir el link del video de YouTube, porque como en la presentación no se podía pinchar para poder revisarlo. Eso.
No hay un problema. en el chat, si es posible. Sí, lo hago enseguida. ¿Alguien más? Hernaldo tiene una consulta. Hernaldo Sí, Zamorano. sí. ¿Puedes prender tu cámara, Hernaldo? No, prefiero quedarme anónimo. Me gusta mi privacidad. Le quería preguntar a raíz de esto de la mirada hegemónica. La otra vez estaba viendo las noticias y en un país de Europa, no sé si en Francia, no recuerdo bien, estaban buscando hacer una ley que elimine que las niñas entraran con velos a la aula. Entonces, obviamente, niñas musulmanas. Y me preguntaba como hasta dónde llegan los límites de esta visión como de nuevas masculinidades o de la mirada hegemónica, porque si es así y tienen como una perspectiva de género, estarían buscando hacer como un meta relato desde la mirada de género, suprimiendo esta otra mirada que es más cultural, religiosa, filosófica también. Recordemos que los musulmanes también tienen una rica historia en literatura, arte, culturalmente tienen una riqueza cultural. Ahí, esa es mi pregunta. Vale. Sí, poniendo en contexto, en Francia el movimiento feminista es muy fuerte, nace desde la Revolución Francesa propiamente tal, son las primeras mujeres las que salen a luchar en contra del poder y no se ha detenido. Y desde esa perspectiva lo que busca principalmente a través de esa ley es eliminar la violencia contra la mujer en virtud de la imposición religiosa de esa, no sé el nombre, parece que es guija, no sé, pues me puedo equivocar, pero de taparse la cabeza. Ella se cubre la cabeza en representación de una cobertura sobre Dios. Y ahí tienes el gran conflicto entre religión, cultura y derechos. Eh, Claro, de una perspectiva de respeto por su derecho a su libertad de religión, estaría siendo violentada, porque el Estado le está impidiendo que vaya con su cabello cubierto. Desde una perspectiva de respeto a los derechos de la mujer, habría una religión que le está imponiendo a ella ciertas normas que no se las impone a los hombres. Ese conflicto entre cultura, religión y derecho lo vamos a tener constantemente. Es como súper difícil el equilibrio. Por eso, además, la mayoría de los avances han sido principalmente en Occidente, en el Occidente judeocristiano, que ha logrado generar algunos cambios. Y yo diría que principalmente los cambios se han logrado gracias a que las propias instituciones religiosas se han desvirtuado y han sido acusadas, tenemos el caso de la Iglesia Católica, ha sido acusada de abuso sexual hacia los niños, que le ha quitado el peso político. Entonces ahí entramos en un plano entre la política, la cultura, etcétera. Eh, Eso con lo que te tendría que decir. Lo que respecta a mi tema en específico, que es la perspectiva de la masculinidad y lo interesante es que los hombres no tienen que cubrirse la cabeza en prácticamente todas las religiones. Los hombres son la autoridad en prácticamente todas las religiones. Las religiones dominantes, monoteístas, los hombres son me refiero al judaísmo, al cristianismo, y en este caso la religión musulmana, los hombres son los que dominan. Y es considerado por los autores del concepto de patriarcado que la religión justamente es la que sostiene el patriarcado. Entonces de ahí el gran conflicto. Y saltando un poco también al tema religioso en Chile y el tratamiento con los hombres, ese también es un escollo en el tratamiento con los hombres, porque hombres muy religiosos Eh, dicen, pero la Biblia dice que el hombre es la cabeza de la mujer. Y nos encontramos claro. nuevamente con el escollo religioso cultural. Sí, esa era mi duda, así como conocer un poco sus posiciones en cuanto a esto que la mirada de género puede, como no sé si entrometerse o permear a las religiones.
prohibiendo como su libertad de culto. Claro, de verdad, de hecho las cuestiona, o sea, derechamente las cuestiona porque la religión es uno de los principales instrumentos de dominación. Y un poco lo que dicen varios autores, de hecho Bourdieu es clarito en eso, en decir que la escuela, la iglesia, la familia y el Estado son las principales instituciones de dominación, en el cual de dominación refería a la dominación masculina hegemónica y que les enseña a través de la religión la, la superioridad masculina. Ahora, si tomamos desde la perspectiva teológica, a mí me encanta la teología, hay una teología feminista que, por ejemplo, si considera los nombres de Dios desde el original hebreo, hay nombres femeninos. Eh, el Shaddai, los pechos que amamantan, es un Dios con pechos, que por supuesto la cultura patriarcal y los escribas lo traducían como el Todopoderoso. Entonces también hay una búsqueda de, como dicen los políticos, de botar el agua de la bañera sin botar la guagua, es decir, mantener la espiritualidad y desechando la dominación lo patriarcal, pero mantener la espiritualidad. Que hoy día lo está desarrollando muy fuertemente la teología feminista, que parte de la teología, que es parte de la teología de la liberación en el ámbito eh, del mundo cristiano. En el mundo musulmán los avances son mínimos, muy pocos. O sea, en Arabia Saudita recién pueden manejar las mujeres, si no me equivoco, desde hace 2 años, antes no podían conducir. Alexis, hay dos preguntas. Pablo Galdames y Margarita Sánchez te han levantado su mano. Adelante, Pablo. Pregunta nomás. Hola, mi pregunta es la siguiente. Lo que sucede es que uno observa, a ver, o conoce algunos casos de personas o pacientes que por ejemplo, siendo hijas, han vivido una historia familiar desde la cuna, donde el padre ejerce violencia sobre la madre y donde esta persona que siendo hija crece, vuelve a instaurar una relación con una persona, con una pareja que vuelve a ser violenta. Entonces, mi pregunta es si existen estrategias o si es más complejo atender estos casos que desde la historia vienen ya preconfigurados en una estructura más patriarcal y más de violencia de género. Si es muy difícil trabajarlo, si siguen el mismo curso de las trayectorias que había mencionado. Súper. Sí, mira, con respecto de las mujeres, hay harto tratamiento con ellas y harta intervención. Está el CERNAMEJ, que hace talleres, está el programa de violencia contra la mujer del Ministerio de Salud, que hay primeras acogidas y tratamientos en todos los SESFAM. Está el programa de depresión, que tiene un subprograma de violencia para las mujeres que sufren depresión y son víctimas de violencia. Entonces sí, hay harta intervención para las mujeres. Pero respecto de lo que me decías más específico de esta repetición de los patrones conductuales y de los modelos, incluso en este caso de deseado, el hombre deseado es el hombre hegemónico. Es el hombre ideal, el que nos muestran en televisión, el que es bueno para la pelota, el que gana todo, cuando estábamos en el colegio, el que gana todo dinero, el hombre deseado por las mujeres cuando para casarse o para establecer una familia, el que tiene buen ingreso, o por los hombres, no seamos binarios también. El tema de ser exitoso también es bien visto. Estoy hablando culturalmente, no estoy hablando particularmente. Entonces, claro, mujeres que han sido, hijas que han sido testigos de violencia, tienden a buscar un padre similar, eh, eh, porque es lo aprendido. Ahí me acuerdo que el año pasado Judith nos aportó desde el psicoanálisis de que se decía, la hija de Freud decía que la hija se identifica con el agresor. Me acuerdo muy bien que tu aporte del año Sí. pasado, Judith, ¿te acuerdas? Mm. Entonces sí, desde las distintas corrientes lo podemos ver de que hay una mezcla. O sea, para partir, los hombres que ejercen violencia no se lo imaginen como un tipo como el que aparece en la televisión, es que está en la cárcel, ese de, ya, ven para acá, te voy a pegar, andalal. No, ese no es.
El hombre que ejerce violencia dentro del hogar es un hombre respetuoso, cariñoso de sus hijos, eh, no es un delincuente, aunque es un delito, no actúa como un estereotipo de tal, sino que es otro ámbito que interesante del hombre que ejerce violencia. Tiene mucha respetabilidad. Por eso sorprende cuando, por ejemplo, grandes figuras públicas han sido denunciadas por violencia, porque se ven súper respetables. Eh, Piensen en el ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo de la violencia sexual, Caradima, eh, el padre Poblete, personas tremendamente respetables. Bueno, los hombres que ejercen violencia al interior de la familia, física, económica, sexual, también son tremendamente respetables, porque esa respetabilidad es una doble fachada, se habla de la doble fachada, se dicen los textos, que oculta la otra. Entonces, oculta la otra. De ahí que la hija no va a recibir solo violencia de su padre, va a recibir afecto, protección, etc. Y va a ser lo amado, lo deseado en su relación a futuro. Gracias. Margarita. Sí, yo quería hacer una observación con lo que se había hablado a propósito del reggaetón. Siento que, ya, obviamente el reggaetón sí tiene letras muy machistas que proclaman abiertamente la violencia ante la mujer, está muy de acuerdo con eso, pero sin embargo creo que así como cuestionamos el reggaetón y todas sus letras, creo que también hay que cuestionarse las otras letras que hay en otros géneros musicales, por ejemplo, no sé, Ricardo Arjona, hay una canción que se llama Ingrata, por ejemplo, así que me acuerdo ahora de un ejemplo, donde dice que le va a dar como unos balazos y que la va a esperar en su funeral. Entonces no es solamente del reggaetón, sino que es como una violencia generalizada de muchos ámbitos musicales. Eso por una parte. Y por otra parte, me parece muy interesante todo lo que se ha expuesto en cuanto a la educación para que los hombres puedan deconstruirse en muchos sentidos, pero sin embargo siento que igual en nuestro país hay un clima de impunidad tremendo y eso hace que las mujeres igual nos sintamos muy desprotegidas, nos siguen matando y muchas veces las mujeres denuncian y finalmente no se hace nada. Entonces, ¿cómo hacer como esta labor psicoeducativa ante un clima de impunidad máxima para los hombres que ejercen violencia y que finalmente terminan en femicidio? Esa era mi pregunta. Vale, muchas gracias Margarita. Mira, Ujú. respecto del reggaetón y los distintos géneros musicales, la canción que decía que se llama Ingrata es de Café Tacuba y de hecho ellos dejaron de cantarla por lo mismo. Eh, si aquí apelo a los que somos poquitos, los que tenemos más de 40, tenemos canciones románticas antiguas, por una que decía, si fuera posible amarrarte, tenerte siempre cerca, poderte controlar, saber cada paso que das, y todas las mujeres cantaban, o en el género, y los hombres, y en el género latinoamericano, Esa de Alelí, Víctor Manuel. De sí, Víctor Víctor Manuel. Manuel, Sí. sí. Y la otra de Alelí que dice, oh Alelí, pobre de mí. Y la cantan en las calles, antes cuando estaban en las calles los grupos folclóricos, que habla de un hombre que mató a su mujer y está en la cárcel y baila con su fantasma. Y también la naturalizamos. Por eso hablaba tanto de la violencia simbólica, cómo naturalizamos la dominación. Entonces, tienes toda la razón, no es solo el reggaetón. El reggaetón a lo mejor llama la atención por ¿cómo decirlo? Por lo directo, por lo crudo. Ven a tomar la leche mi bicho, así como tan crudo, ¿sí? De verdad que a mí me conmueve. Pero el amor romántico, como aparece en Víctor Manuel, también es de dominación e incluso puede ser tanto más violento en virtud de que es sublime. Respecto de la impunidad, tienes toda la razón, Margarita. Les pongo el ejemplo de países como Canadá que no aceptan la impunidad y también el estado de Minnesota en Estados Unidos, no todo Estados Unidos, pues ustedes saben que Estados Unidos es totalmente distinto de un estado al otro. En Minnesota eliminaron la impunidad de la violencia contra la mujer y eso generó además un ambiente de justicia
que mejoró la calidad de vida de las personas y se redujeron otros delitos. Entonces, lo mismo pasó en Canadá. Se redujeron otros delitos. Cuando tú eliminas el ambiente de impunidad, afectas positivamente la calidad de vida de las personas. Entonces, hay mucha impunidad hoy en día en la violencia contra la mujer. Y eso lo han denunciado movimientos feministas, estudios. El mismo Instituto de la Mujer ha mostrado cómo son muy pocos los casos que llegan a sentencia. La mayoría hacen una suspensión condicional del procedimiento. Es decir, llegan a un acuerdo con el agresor y se acaba. Y lo otro, que la ley faculta a que la mujer retire los cargos. Y eso no debiera existir. Es decir, una mujer, si es manipulada por el agresor, lo va a retirar los cargos. Por supuesto que los va a retirar. La ley permite que lo haga. Entonces, hay mujeres que han sido ultrajadas, maltratadas, etcétera, y van y retiran los cargos y se permite que se haga. Con Nabila Rifo Nabila estuvo a punto de sacarlo y por eso se le dio el acompañamiento tan férreo de psicóloga, abogada y la compañía que tuvo, tanto apoyo porque ella varias veces quiso retirar la denuncia eh, por, eh, por los actos de la persona que la violentó. Entonces, eso no existe en otras legislaciones. En Costa Rica también me tocó conocer Costa Rica, también di un curso similar en Costa Rica y tampoco la mujer denuncia y, ojo, en Costa Rica el hombre se va a la cárcel y desde la cárcel le dicen si quiere o no tratamiento, si quiere alguna, pero se va directamente de la cárcel, no. Después pasa por el juzgado. Nosotros tenemos un sistema garantista, es decir, primero pasamos al juzgado y después a la cárcel. En Costa Rica primero te vas a la cárcel y después al juzgado, que era como el que teníamos en Chile hace 30, 40 años atrás. Así que sí, hay mucha impunidad en la violencia en contra de la mujer. Y eso hay que cambiarlo. Y eso no lo cambiamos con terapia ni tratamiento, se cambia con políticas públicas, con movilización social, etcétera. Alexis, hay dos preguntas Sí. que están ahí, digamos, en el curso ahora, y yo creo que ahí dejamos las preguntas por la hora, Perfecto. ¿no? Entonces, es Eliani que levantó la mano primero y después Valentina Villagrán. Por favor, pregunten ustedes y ahí cerramos después de la pregunta de Valentina. Hola Alexis, gracias por la exposición. Muy comprensible todo y muestras datos también bastante interesantes. Sin embargo, me llama la atención y quería consultarte especialmente de estas masculinidades hegemónicas que son producto de esta construcción social de los géneros, impacta también y se instala en otras identidades de género. Entonces, ¿cómo abordar esta masculinidad hegemónica sobre o desde la diversidad y las disidencias sexuales, o si tú conoces alguna experiencia que haya abordado la instalación de la masculinidad hegemónica en otras identidades de género que no solo tengan que ver con lo femenino y lo masculino? Muchas gracias, Eliani. Desde los años 90, que me acuerdo el primer escrito que era sobre las locas, las pasivas y activas de... ¿cómo se llama el presidente del móvil? Se me fue el nombre, súper conocido. Bueno, el presidente del móvil escribió sobre activas y pasivas y hablaba harto sobre en el mundo gay la descalificación hacia los gays. Rolando Jiménez. Muchas gracias, Rolando Jiménez. Escribía ya de ese tiempo la descalificación que habría en el mundo gay y cómo la hegemonía se establecía entre activos y pasivos. Después entre el descalificativo de loca. Entonces, a nivel de la diversidad y las divergencias sexuales, también se da el fenómeno de la hegemonía, de establecer categorías y se cuestiona. Lo ideal son los talleres de construcción que también hay para disidencias, pero a mí me encantan los talleres de construcción donde participamos todos. Es decir, nosotros hemos hecho talleres acá en la USEN, de nosotros los hombres, y asistimos gays, heteros, trans, hombres trans, y compartimos porque nos enriquece a todos, no solo a las disidencias no solo a las disidencias sexuales, también nos enriquece a todos los hombres.
Y lo otro es que en lo personal y un grupo de investigadores no usamos el concepto de nuevas masculinidades, sino que usamos el concepto de deconstrucción y trayectoria, entendiendo que esto no es nada nuevo, lo que estamos tratando de hacer es de deconstruir más que de levantar algo nuevo, así como, oh, soy nueva masculinidad, mírenme, soy nuevo, no, sino que estamos en un cuestionamiento constante. Eso, espero haberte respondido. Perfecto, gracias. Valentina. Sí. Hola, me parece interesante lo que se habló de los hombres que vivían en sectores populares, que también les cuesta mantener un poco su rol de proveedor y que con eso se cuestionan su masculinidad. Quisiera saber cómo si se sabe información sobre las tasas de femicidio por comuna en la región metropolitana y si también se pueden deber a otros factores, no solo también por el hecho de que se puedan cuestionar su rol de proveedor, sino como también a otros factores. Perfecto, sí. No, esa respuesta no tengo ese indicador de la georreferencia del femicidio. No lo tengo para nada. Lo que sí dicen los estudios es que es un hecho transversal, es decir, hay mujeres que sufren de femicidio a nivel ABC1, en sectores medios, en sectores bajos. Lo que sí tiene georreferenciación es la violencia contra los niños. Y hay una georreferenciación de Carabineros donde cruzan niños infractores de ley con medidas de protección, con denuncias de violencia hacia niños, con violencia contra la mujer y están en los mismos barrios. Entonces, si lo buscas es una georreferenciación que hizo Carabineros, que lo presentó hace años atrás y la unidad principalmente de que trabaja el tema de violencia y me llamó mucho la atención ese estudio que ellos tienen, lo cual es coherente al modelo de respuesta comunitaria de Canadá que dice que, lo estoy leyendo al revés, que cuando se elimina la violencia contra la mujer, mejora la calidad de vida de la comunidad. Entonces, por eso ellos en Canadá consideran que la violencia contra la mujer no es violencia contra la mujer, es violencia contra la comunidad, es violencia contra todos nosotros. Entonces, tenemos el otro ejemplo, que es esta georreferencia que hace Carabineros, donde la violencia contra la mujer, contra los niños, aparece la deserción escolar. Eso aparecía también, la deserción escolar. Ahí me acordé. La deserción escolar y las medidas de protección. Entonces, hay sectores poblacionales que han sido más vulnerados, podríamos llamarle zonas de sacrificio social, así como hay zonas de sacrificios ambientales, donde tienen mayor vulneración y por supuesto se da mayor violencia. Pero el femicidio como tal, no he visto una georreferenciación y lo único que he leído es que se da en todos los estratos socioeconómicos. Hay muchas personas, a veces uno, que están condenadas también por violencia. Hoy en día, si revisan la historia del femicidio, hace 100 años atrás los hombres no iban presos por matar a sus esposas. Quedaban como crimen pasional y era un atenuante incluso. Es decir, entre comillas, si miramos en perspectiva, el avance de estos últimos 100 años ha sido gigantesco. Pero por otro lado, el nivel de necesidad y de impunidad que hay es igual de gigantesco. Es como que avanzamos un montón históricamente, pero todavía nos queda un montón por seguir avanzando. Eso. Parece que ahí terminábamos. Muchas de nada. Quería dar las últimas palabras, agradecer por la invitación y siempre presentar esto desde la promoción de la salud y la salutogénesis. Quiero dejarle como el bichito de que es posible el cambio. Hay hombres que cambian, la efectividad es alta y existen programas, pueden buscar en Cernamec, hombres por una vida libre de violencia, existe ese programa al que se puede derivar, hay una lista de espera larguísima, y hay otros programas locales de municipalidades. En Calama hay uno que es un programa de resocialización. En San Antonio hay otro que es el programa que se llama Hombres Libres de Violencia, el de San Antonio. Y la mayoría de los programas municipales y de ONG han desaparecido,
pero el que existe en todo el país es el del CERNAMEC. Eso es. Muchas gracias a todas y a todos y a todes. Muchas gracias, Alexis. Muy interesante, muy enriquecedor tu presentación. Yo creo que surgen hartos temas a propósito de lo que tú estás hablando. Tenía en la mente un poco, bueno, otras preguntas, comentar sobre lo que tú señalaste, como por ejemplo que la indicación de psicoterapia en estos casos es como relativa, aparentemente, no es lo más recomendado. De psicoterapia de pareja, ¿te acuerdas De que pareja, decías sí, eso? de pareja. Claro, de pareja, sí. Entonces tenía como, yo creo que quizá hay otros eventos en los cuales podríamos como volver a retomar esto a través de otros vértices, así que muchas gracias, porque bueno, es un tema que estamos viendo por lo menos en CAPSE día a día, ¿no? Así que CAPSE Santiago y CAPSE La Serena, porque también está Javier de La Serena ahí dentro de la concurrencia, ¿no? Así que nuevamente, Alexis, muchas gracias, yo te aplaudo así desde la virtualidad, así que muy amable como siempre, ha sido un gusto tenerte hoy día con nosotros. Así que y también muchas gracias a todos y todas los que han participado. Nos vemos. Ya, gracias, chao. Y acuérdense de la encuesta, por favor. Acuérdense de hacer la encuesta.